Nosotros ahora vamos a hablar del proceso de reinserción de los presos. Fíjense, en España había en 2021 cerca de 49.000 presos. En Aragón contamos con 3 centros penitenciarios y 2 centros de actividades sociales. Tenemos 3 centros penitenciarios, serían Zuera, Teruel y Daroca, 2.062 presos en total. 3 de cada 4 de ellos se encuentran en Zuera, el resto en Daroca y Teruel. Hoy vamos a hablar, Enrique, buenas tardes, de todo el camino que les espera una vez que salen de esos centros penitenciarios. Más de 2.000 presos, como decía Silvia, buenas tardes. Una cantidad de reclusos importante, la mayoría aquí en el centro penitenciario de Zuera, en Zaragoza. Como tú dices, de lo que vamos a hablar esta tarde, gracias a una psicóloga forense que tenemos aquí a nuestro lado, que ahora presentaremos, es de cómo se enfrenta a una persona que ha estado presa a la hora de quedar en libertad. Es decir, ¿existe esa capacidad de reinsertarse, de volver a socializar, de volver a la sociedad? María Jesús Portillo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Existe esa capacidad? Ya ahora vamos a ver unos datos que nos han preocupado mucho, pero yo te hago la pregunta antes por si acaso. Existe, depende de muchas cosas. Depende de si la persona que sale de prisión va a un entorno rural, donde es conocido, donde vive la familia, donde todo el mundo sabe que ha estado en prisión, y a la dificultad de adaptación se añade el estigma. Depende también del tiempo que ha estado en prisión. No es lo mismo estar 4 meses, que estás contando para ver el día de salida, que estar 1 año, 2 años, donde ya te haces a unas rutinas, te adaptas de tal forma que salir fuera, hay personas que confiesan que les da miedo. Silvia, María Jesús, si os parece, vamos a ver esos datos que tanto nos preocupan, sobre todo uno, y lo comentaba yo ahora antes de entrar a plato con María Jesús, personas que no vuelven a prisión. Del 100% de los expresidiarios, solo el 30%, enfatizo en lo de solo porque es un dato muy pobre, no regresa a prisión. Quiere decir que el 70% sí que vuelve, con un delito o con varios delitos. Aquí lo estamos viendo, de esos que entran en prisión, el 35% son reincidentes y el 65% entran porque han cometido un solo delito. Y un último dato, en cuanto a sexos, el 6% de los reincidentes son mujeres y la gran mayoría, el 94% de ellos son hombres. María Jesús, me voy a quedar otra vez, me voy a acercar a ese primer dato, a ese 30%. Son datos oficiales los que barajamos aquí, los que os enseñamos. Es escalofriante que solo un 30% vuelva a la sociedad, se reinserte, socialice, vuelva a tener una vida, tenga trabajo, familia. Es que la reinserción como tal es todo un proceso y es complicado. No consiste solo en encontrar un trabajo, consiste en hacer algo para no volver a hacer lo que sabías hacer antes de entrar a prisión. Y eso genera mucho esfuerzo y genera mucha labor educativa. Y en prisión consta que hay formaciones y trabajo, pero yo me temo que, como siempre, faltan recursos. Luego hay una cosa, perdona María Jesús, Silvia, importante, que es que los presos sí que reciben un sueldo, un salario, al tiempo de salir, una vez que quedan en libertad, siempre y cuando, me decía María Jesús, que hayan trabajado en prisión. Claro, les queda una especie de paro que les puede ayudar en un principio. Que son 400 euros, más o menos, tengo entendido. No tengo ni idea cuánto asciende ahora mismo. El tema está que eso puede ser una ayuda, pero eso no sirve para reinsertarte. O sea, volver de una vida con unos horarios, con unos límites, con todo absolutamente organizado y programado, a lo que supone la libertad. Nadie te dice dónde tienes que ir, nadie te dice que tienes que levantarte para ir al trabajo. No todo el mundo es capaz. Y luego hay temas, pues todo lo que es drogas, todo lo que supone robos, donde si vuelves al entorno del que saliste, ese entorno sigue haciendo lo mismo cuando tú entraste, con lo cual es muy fácil que vuelvas a cometer los mismos delitos. Enrique, María Jesús, si os parece, después de ver las cifras, yo lo que propongo es que hablemos con Yolanda. Ella pasó 6 años en una prisión, no vamos a decir dónde, no vamos a decir tampoco por motivos de privacidad qué hizo, pero sí nos gustaría conocer su testimonio. Yolanda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues sí, estamos con una persona que tuvo una vida muy dura, fue una niña abandonada, consiguió resolver un poco su vida, pero en el año 2007 con la crisis se queda sin trabajo y a través de una historia que vamos a conocer ahora termina en una prisión. Buenas tardes. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese año? Estás en un albergue y ¿qué te ofrecen? Buenas tardes. Me ofrecen el llevar el ir a buscar droga a otro país, a Perú, a Lima. Bueno, en realidad te dijeron un paquete, vas a Lima y una vez que estás allí recoges el paquete, te interceptan y terminas en prisión. ¿Cómo es ese momento en el que tú llegas a una prisión? ¿Qué te encuentras? Bueno, yo me encuentro en una situación de tristeza, muy desamparada. Llevaba en el vientre un bebé, no lo sabía. Y bueno, metafóricamente, pues me fui adaptando poco a poco y asumiendo las normas y todos los quehaceres que tenía que hacer a lo largo del día, que eran 6 horas diarias las que podíamos salir al día. Tenemos que contar que ese bebé, una vez que llega a la edad escolar, vuelve a España con su padre y poco tiempo después ella viene a España también a la prisión de Soto del Real. Pero una vez que cumples tu pena, tú no sabes dónde está tu hijo, tú sales a la calle y ¿qué te encuentras? ¿Qué colchón te encuentras en tu vida? Bueno, yo me encuentro en la situación de que me pongo en marcha a buscar a mi hijo y a encontrar a una persona adecuada que me pueda ayudar, que me pueda brindar esa ayuda y que me sepa ayudar, ¿no? Y que me sepa... ¿Tenías alguna ayuda en ese momento? ¿Conocías a alguien que te pudiese echar un cable? No tenía a nadie que me pudiese ayudar ni brindarme ayuda. Entonces conocí una persona y me dijo, vete a hablar a Felipe Pripali, que él te podrá asesorar y ayudarte. Una asociación de aquí de Zaragoza que ayuda a exconvictos. ¿Y qué ocurre a partir de ahí? ¿Cambia tu vida? Sí, cambia mucho, cambia en el sentido de que ahora tengo un trabajo fijo, estoy reinsertada en la sociedad, no tengo ningún tipo de problemas, cuido de mis 2 hijos y eso es todo. ¿Tienes pareja también? Sí, vivo con mi marido, sí, y somos una familia normal, corriente. Y con una vida plena. Bueno, pues esta es la historia de esta mujer que ha tenido que pasar por muchas vicisitudes, que por un revés que tuvo en la vida terminó en prisión y que a día de hoy no se atreve a decir que ha pasado por una cárcel, pero tiene una vida plena. Gracias, Yolanda. Estábamos comentando, María Jesús, que no es el perfil tipo. No tiene un perfil delincuencial, no tiene una historia de delitos. Entonces, esta mujer tenía una vida pobre o triste, pero no acostumbrada a la delincuencia, con lo cual, cuando sale, es mucho más fácil que retome hábitos previos. Realmente parece ser, bueno, no sabemos la historia completa, pero es un único delito, grave, con condena grave, pero un único delito. No es lo mismo que, pues, atracadores que no lo suelen pillar a la primera, violadores que no lo suelen pillar a la primera, gente que está acostumbrada a delinquir como algo normal. ¿Existe, María Jesús, un perfil psicológico de ese delincuente del que entra en prisión o son tantos los matices que no podemos concretar? Buah, si hubiera un perfil, sería tan fácil como ir haciendo test y tú entras, tú entras. No hay un perfil. Sí que es cierto que determinados, o sea, que la mayoría de las personas que están en prisión cumplen con una serie de características de personalidad con mucha más frecuencia que el resto de la sociedad. Por ejemplo, tienen rasgos antisociales. ¿Qué significa? Pues que lo moral les importa menos. Algunos de ellos cuentan con perfiles psicopáticos, no son capaces de empatizar con el resto de personas, por eso delinquir no les cuesta tanto, no sienten culpa, no se ponen en los pies de la víctima, o sea, en los zapatos de la víctima, y es su trabajo, no lo ven como algo malo. Suele ser gente con pocas habilidades sociales, porque una persona con más habilidades sociales tiene recursos para hacer otros actos, para ganarse la vida y para vivir bien, que
que los delitos, pero hay muchísima variedad. Bueno, pues vamos a saludar ahora a otro colectivo que conoce este tema muy de cerca. Se trata de los funcionarios de prisiones. Saludamos ya a Cristina del Villar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo viven ustedes todo este tema desde dentro? Me imagino que los presos que salen y vuelven a entrar también hablan en sus conversaciones de este tema con los presos que siguen dentro. Claro, sí, somos conscientes de la dificultad, como decíais, asociada muchas veces a las tipologías delictivas, a problemas de control de impulsos, a las adicciones, a esas personas que han nacido ya dentro de entornos criminales. Habíais hecho referencia al subsidio de reinserción, 451 euros durante 18 meses. Sí, por supuesto, por poner una nota positiva, decir a la sociedad y transmitir que los profesionales penitenciarios estamos a ello y, por supuesto, empujamos esas cifras hacia adelante. Nuestra principal labor, por la importancia que tiene de cara a la sociedad, pero también por cada persona, es que se salga a la calle por lo menos siendo capaz de respetar la ley penal. Ese es el primer objetivo. Y somos un equipo humano en vigilancia y en todos los ámbitos de tratamiento que estamos implicados. Nos falta muchas veces el apoyo de la Administración, la falta de voluntad real, no solo de números o estadísticas, que las personas no somos números o estadísticas. Somos mucha gente, profesionales implicados, que deberíamos estar más apoyados para ese objetivo social tan importante que es bajar la criminalidad y que la gente que ha pasado por prisión no vuelva. Cristina, buenas tardes. ¿Coincides con nosotros con lo que estamos contando aquí en Plató en que es muy complicado para determinados tipos de presos, sobre todo si llevan más tiempo, volver a adaptarse a la sociedad? Sí, así es. Es verdad que hay diferentes tipologías delictivas, pero dentro de prisión somos conscientes de ello y contamos con cursos específicos asociados a veces a lo que llamamos la violencia machista o unidades terapéuticas. También hay trabajo dentro de prisión para que la gente consiga tener unos horarios, tener unos recursos y tener los hábitos, incluso a nivel formativo y también laboral, que no ha tenido. Coincido en que las cifras son desalentadoras, pero le pediríamos a la Administración confianza y decisión y creer en sus trabajadores, porque estamos preparados para la labor. Las cifras sí son pesimistas. Cristina, pues muchísimas gracias por habernos aportado su testimonio. A vosotros, muchas gracias por darnos voz. María Jesús, en ocasiones, viendo a unos y a otros, ya se puede saber de alguna manera quién tiene más papeletas para volver a ingresar en prisión. ¿O es complicado? A ver, yo creo que hay perfiles que se nota que son carne de cañón, pues como cuando es parecido a los que dicen que están dejando un programa, por ejemplo, de un tema de deshabituación. Cuando trabajas con personas dependientes, ya sabes con poquito quién va a recaer, quién no va a recaer. En esto es lo mismo, depende de muchos aspectos. Y yo creo que siempre hay que tener confianza en el ser humano. Y es verdad lo que decía Cristina, que son trabajadores, los funcionarios de prisiones, muchos con mucha vocación, tienen una tasa de bajas laborales importante porque se esfuerzan y faltan recursos de las administraciones, porque yo creo que a veces la sociedad aparca en la cárcel y no se plantea que esas personas tienen que salir, que cuando cumplen su condena han cumplido ya y ya son igual que alguien que no ha entrado, y eso es muy complicado. Complicado. Precisamente de las ayudas que tienen cuando ellos salen vamos a hablaros a continuación, vamos a verlo en un vídeo. Hablaba esta chica expresidiaria de una persona que cuando ella salió a la calle después de cumplir condena le ayudó. Esa persona tiene una docena de pisos en Zaragoza y lo que hace es cederlos a la gente que sale de prisión para que los primeros meses por lo menos tengan un techo y una comida en el plato. Mariano nos ha citado en un bloque de viviendas del barrio zaragozano del Oliver. Nos va a enseñar uno de los pisos que ceden a presos que han acabado con su tercer grado y han quedado en libertad.
Para entrar en una de las 12 viviendas que tienen en esta asociación de ayuda al preso, antes pasan por un pequeño examen. Si nosotros lo hemos avalado y lo hemos estudiado previamente y nos lo han pedido, ya tienen durante un tiempo no determinado, es decir, indeterminado, hasta que se pone bien ese preso en el mercado laboral. Pisos como este, donde viven algunos de ellos de entre 2 y 3 habitaciones con zonas comunes compartidas. Aquí pueden estar indefinidamente, pero la media es de entre 6 meses y 1 año. ¿Y cómo saben que estos presos recién salidos de prisión no van a volver a delinquir? No lo sabes, confías en ellos, pero bueno, de un porcentaje que podremos estar ahora en los 6 años de 200 personas, pues igual tenemos 5 que han vuelto a reincidir. Mariano explica que los presos salen sin nada y necesitan un apoyo porque si no jamás se reinsertarán en la sociedad, y también cree que precisamente es la sociedad la que no está preparada para acoger al preso. Si no ha podido trabajar dentro de prisión, cuando sale 0 y en la calle. Una vivienda y un plato de comida, dice este zaragozano, ayudan a seguir adelante y a buscar un trabajo, que es de lo que depende el futuro de esa persona si quiere volver a formar parte de la sociedad. Otra cosa es el tiempo que lleven en prisión. Solamente conocen el mundo de prisión, por eso el acompañamiento y tener una vivienda medianamente digna para ellos es fundamental para insertarse en la sociedad. Una segunda oportunidad que Mariano y otras asociaciones y entidades religiosas conceden a los presos que quedan en libertad y que quieren volver a empezar. Volver a empezar, una segunda oportunidad. Entendemos que hay mucha gente que dirá, bueno, pues han cometido un delito, están en prisión, pero bueno, luego cuando cumplen su condena tienen derecho a eso, a volver a empezar. Hablamos también, María Jesús, de una cosa importante, es decir, en prisión los presos viven más hacia adentro que hacia afuera, vamos a decirlo así, psicológicamente hablando. Cuando salen, les pasa al revés. ¿Forma parte eso de ese esfuerzo extra que tienen que hacer y muchas veces les cuesta tanto? Claro, puede ser gente que ante espacios amplios se sienta agobiada, en vez de disfrutar, ¿no?, de la amplitud, que tampoco tolere bien el contacto físico, pues por ejemplo en un tranvía, que no saben qué hacer porque están acostumbrados a que haya un horario y que se encuentren ociosos, pero desesperados por tanta cantidad de ocio. Yo creo que sería fundamental que asociaciones como estas dieran más oportunidades. No sé si se conseguiría más reinserción, pero humanitariamente sería muy necesario. Y luego se han dado muchos casos, Silvia, María Jesús, de presos que han vuelto, que han salido de prisión y han vuelto a delinquir precisamente porque no sabían qué hacer, no sabían cómo salir adelante y luego porque dentro, por lo que sea, se sienten más cómodos que fuera. Se han adaptado a una situación y fuera no tienen esa posibilidad de adaptación. Les asusta a algunos, no estoy hablando de una norma, de una generalidad. A algunos les asusta relacionarse con otras personas. Si ha habido cambios tecnológicos, por ejemplo, el no saber lo que es un WhatsApp, que más o menos, pero el no saber utilizar los medios como las personas que estamos día a día adaptándonos continuamente, les deja a los pies de los caballos. O van a algún sitio donde se pueden reeducar para ir adaptándose. Dentro de prisión sí que hay posibilidades de mejorar, de reeducarse en esos aspectos. Pero son temas muy concretos, pues por ejemplo para la violencia de género, por ejemplo para aprender, para tener algún tipo de formación específica, pero dentro de prisión no les explican cómo hablar con una persona, cómo comunicarse, cómo solicitar. Tendría que ser... Complicado. Sí, es complicado. Complicado, Silvia, sí. Lo que nos queda claro, María Jesús, es que a ser libre también se aprende. También.